Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición es estar una vez más en la casa del Señor y glorificar su nombre. En esta hora tan preciosa el Señor nos ha reunido para glorificar su nombre. Y hoy quisiéramos empezar orando y pidiéndole a Dios. Yo creo que todos tenemos necesidad que Dios nos hable. Yo tengo una necesidad en mi corazón de que mi corazón sea lleno de la presencia del Señor en esta hora. Así que oremos a Dios y pidámosle al Señor que sea Él el que hable a nuestro corazón. Padre bendito, Dios todopoderoso, delante de ti estamos y en ti hemos confiado, Señor, y te pedimos, Padre, que derrames sobre nosotros de tu presencia, de tu unción, de tu gracia, que tu misericordia, Señor, se manifieste en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, que hoy a través de tu palabra tú nos hables, Señor, y traigas la porción a cada uno de nosotros que necesitamos. Señor, que tu palabra sea escuchada en las naciones de la tierra. Señor, abre los cielos para que caiga tu palabra como lluvia sobre tierra seca. Padre, que recibamos, Señor, esa palabra y que nos convirtamos, Señor, en árboles que producen fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amado hermano, yo estoy muy agradecido con el Señor por este precioso privilegio que Él me da de compartir su palabra. Pues en esta hora yo quisiera platicar con usted en relación al corazón del hombre, en relación a cómo somos nosotros y a qué es lo que dice la palabra y qué es lo que dice el mundo. Hay dos posturas, ¿verdad? Totalmente opuestas. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es malo. Pero el mundo dice, no, el hombre es bueno por naturaleza. Pero hasta que el Señor viene a nosotros y limpia nuestro corazón y sana nuestro corazón, puede venir una transformación a nuestras vidas. Necesitamos una transformación, necesitamos un cambio. Dice la palabra que nosotros somos nuevas criaturas y que las cosas viejas han pasado. Y aquí todas se hacen nuevas. Entonces hay muchas cosas en nosotros que tienen que pasar, pero algunas veces las retenemos. Retenemos en nuestro corazón muchas cosas. Y usted sabe que el corazón es el corazón físico, me refiero, el corazón del ser humano, pues es el que irriga, el que riega todo nuestro cuerpo, que limpia nuestro cuerpo, que manda sangre a todo nuestro cuerpo. El corazón tiene 4 cavidades. Entonces, cada una de esas cavidades son figura de habitaciones que hay en nuestro corazón, en las cuales guardamos cosas. Usted en su casa, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos las habitaciones que son para recibir digamos, a la visita, a los que vienen a nuestra casa. No los recibimos en nuestra recámara, sino que los recibimos pues en nuestra sala, podemos pasar a nuestro comedor, pero hay habitaciones que no son para todo el mundo. Entonces, así es también con nuestro corazón. Hay partes internas de su corazón, de nuestros corazones, en las cuales no dejamos que nadie entre. Pero el Señor es el que examina nuestros corazones. Y hoy quiero precisamente compartir con usted un tema al cual yo he titulado Examíname, Señor. Ese es el tema que hoy quiero abordar. Y para eso vamos a ir al Salmo 26 y versículo 2 de la Nueva Versión Internacional. Dice, examíname, Señor, ponme a prueba y purifica mis entrañas y mi corazón. Bendito Dios, ¿verdad? La palabra del Señor es maravillosa. Y el Salmo dice, examíname, Señor, examíname, examina mi corazón, examíname cómo estoy yo. Generalmente
a nosotros nos cuesta ir al médico. Más a los varones que a las mujeres, ¿verdad? No nos gusta ir al médico porque sentimos que es tal vez para nosotros exponernos al médico es una forma de debilidad, ¿verdad? Y tal vez por eso es que nos cuesta tanto presentarnos delante del médico y que nos diga, mire, voy a revisar su corazón, a ver cómo está su corazón, ¿verdad? Cómo está, y vamos a hacerle un electrocardiograma, vamos a ver cómo está, vamos a hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo está funcionando su corazón, si todo está bien. Entonces, así hoy el Señor viene con nosotros como el médico de médicos y nos dice, voy a hacerte un examen, de corazón. Y hermanos, siempre que a uno le dicen la palabra examen, uno siente, wow, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, la palabra dice en el Salmo 26, examíname, Señor, ponme a prueba. Entonces, el salmista está poniendo su corazón y dice, Señor, yo quiero que tú pruebes cómo estoy. Y mire, este es un tiempo que Dios nos ha dado precisamente para analizar nuestro interior, para analizar en qué hemos fallado y hacia dónde vamos. Yo sé que todos fallamos, hermano, y no es por juzgar a nadie que estamos dando esta palabra, porque el que examina no es el pastor, no es el ministro, sino que es el Señor el que tiene que examinar. Y mire, yo me quiero poner hoy delante del Señor para que examine mi corazón y que vea qué es lo que hay en él. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre de esas cosas que no me dejan crecer. Un cristiano tiene que seguir adelante en su caminar. No nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar limitados en el propósito del Señor. Yo quiero avanzar y decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He terminado mi carrera con gozo. Entonces, amados, todos nosotros debemos de terminar esta carrera en el Señor gozosos, sabiendo que Él va a poner en nosotros su corona de vida, la corona de la victoria, la corona de la bendición va a estar sobre nosotros. Entonces, hermano, hay un plan perfecto para que nuestra vida esté floreciente, esté prosperada en todas las áreas. Pero si nosotros estamos viviendo un tiempo, no necesariamente toda la escasez que podemos tener es de tipo económico. Puede que tengamos una escasez en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra alma, que no podamos avanzar debido a eso. Y fíjese usted que el asunto es que la palabra dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, lo más importante no es lo que se ve, sino que lo que no se ve. Y entonces hay cosas en nuestro corazón que no se ven, pero que hacen la diferencia. Tal vez hoy estamos pasando por una etapa de escasez económica, pero el Señor no ve eso, sino que Él examina el corazón. La palabra de Dios nos habla de un hombre que fue enviado a un hombre llamado Isaí para llamar a uno de sus hijos a ser el próximo rey de Israel. Isaí trajo a 7 de sus hijos delante del profeta Samuel. Y cuando Samuel vio a aquel grupo de varones, eran hombres de gran estatura, elegantes, eran guerreros, eran hombres recios, ¿verdad? Y entonces él dice, de plano que este va a ser el próximo rey de Israel. Pero no, el Señor le permite al profeta, no es que el profeta se haya equivocado realmente, sino que el profeta está examinando a aquellos hombres, está haciendo un examen de su corazón. Pero lo que ve el profeta es el físico y el Señor le dice, no veas la apariencia de ellos, sino que lo que yo veo
es el corazón. Y entonces le pregunta a Isaí, mira, ¿y no tienes otro hijo? Porque ninguno de estos es el que Dios escogió. Entonces dice Isaí, ahora que me acuerdo, tengo un hijo que se llama David, pero ese está cuidando las ovejas. Ese huele a chivo. Y entonces le dice el profeta, pero no nos vamos a sentar a la mesa, no vamos a comer hasta que no traigas a tu hijo. Y entonces mandan a traer a David, lo mandan por encomienda al pobre David para que llegue lo más rápido posible, ¿verdad? Y entonces llega David. Y el hombre era bajito, era comparado a sus otros hermanos, era insignificante. Pero en ese hombre el Señor había puesto sus ojos, hermano. Pero no los había puesto porque fuera el mejor guerrero, aunque lo era. Pero había puesto sus ojos en él, porque aquel varón tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y mire qué precioso eso, hermano. Qué precioso es que nosotros lleguemos a tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Vamos a ir al Salmo 139 y versículo 1. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Esto es importante, la autoría de este salmo. Acabo de decirle que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él dice, mire lo que dice David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¡Wow! Mire lo que este hombre tenía en su corazón. Él sabía, hermano. David sabía que cuando se había presentado delante del profeta, el Señor estaba examinando su corazón. Y entonces él dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Muchas veces, amados, ni nosotros mismos entendemos nuestro pensamiento. Ni nosotros mismos nos entendemos y decimos: ¿qué estoy pensando? Saber ni en qué. Tal vez está uno confundido en tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor dice: tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Ni nosotros a veces sabemos lo que vamos a decir, pero Dios conoce la palabra que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál es la forma de conocer el corazón de una persona? El corazón se conoce a través de lo que nosotros hablamos. Y dice la palabra que un hombre perfecto es aquel que no tropieza con sus propios dichos. Y dice: detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Entonces, el Señor está examinando nuestro corazón, pero Él está rodeándonos a nosotros. Y así el Señor dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, hablando de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido rodearte como la gallina rodea a sus polluelos con sus alas. Entonces el Señor nos rodea a nosotros con su amor, con su misericordia. Detrás y delante de mí me rodeas y sobre mí pones tu mano. Gloria a Dios. El Señor dice que nos sometamos, ¿verdad?, bajo su poderosa mano, para que en el tiempo oportuno seamos exaltados. La humillación es un trabajo que nosotros necesitamos hacer. La humillación es parte del reconocimiento de nuestro Dios. Nosotros tenemos que saber que Él es Dios y que nosotros somos criaturas simples mortales. Tal conocimiento me es maravilloso.
Mire lo que dice David. Yo sé que tú me estás examinando, pero que también me estás cubriendo, que tu mano está a favor mío. Y él se maravilla de esto y dice, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe bien. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice el rey David. El dulce cantor de Israel le canta al Señor y le dice, Señor, ¿a dónde puedo ir para esconderme de ti? Y mire, hermano, realmente nosotros tratamos de encubrir nuestras faltas. Cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿en dónde estás, Adán? Adán tuvo miedo. Y cuando el Señor le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Adán tenía miedo, hermano, y se escondió e hizo para sí una cobertura. Adán se formó una cobertura de hojas de higuera, queriendo cubrir su desnudez, queriendo hacerse él mismo una cobertura para engañar a Dios. Realmente que eso era lo que Adán estaba pensando. Me voy a hacer esta cubierta de hojas de higuera para que Dios piense que nada ha pasado, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros. Queremos disfrazar siempre nuestras faltas. Queremos disfrazar nuestros errores, hermano, y echarle la culpa a otra persona. Cuando el Señor le preguntó a Adán, que era el responsable, era la cabeza del hogar, le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Señor, no fui yo. Es que mira, esa mujer que me diste fue la culpable. Entonces Adán se hizo a un lado para echarle la culpa a la mujer, ¿verdad? Y entonces Eva le contestó, échame a mí la culpa de lo que has hecho. Pero mire, hermano, la mujer no se quedó ahí. La mujer le dijo, fue la serpiente. Entonces, hermano, realmente al final le estaban echando la culpa a Dios de sus propios errores, de su propia falta. Pero así somos nosotros también. Mire, si nosotros actuamos mal, la culpa es de la abuelita, de la tía, del firulais, de cualquier hermano, pero no de nosotros. Pero realmente somos nosotros los que vamos a dar cuentas. A nosotros Dios nos va a examinar el corazón. No podemos salir diciendo, es que ustedes me engañan. No, hermano. Si para eso tenemos la palabra de Dios, si para eso el Señor nos ha enviado, para que nosotros tengamos esa determinación de qué es lo que tenemos que hacer. ¿No nos ha dado Dios libre albedrío? ¿No nos ha entregado Dios a nosotros la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer y para no hacer lo que no tenemos que hacer? Pero sigamos adelante. Veamos lo que sucedió con este hombre. Es un acertijo,
hermano, para nosotros estudiarlo y ver el trasfondo, el entretelón de sus pensamientos, ver el corazón de un hombre a través de la palabra. Tal vez es un poquito injusto, ¿verdad? Porque no tenemos todos los pormenores del corazón de una persona, pero podemos ver a grandes rasgos lo que sucedía en el corazón de Saúl, el primer hombre al que el Señor había escogido para ser rey de su pueblo. Fíjese usted que dice en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 1, Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Entonces, mire, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos unge a nosotros, ¿verdad? Trae su Santo Espíritu sobre nosotros y viene la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. No lo podemos negar. La mayoría de nosotros tenemos la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo por el hecho de hablar en nuevas lenguas. Entonces, si el Espíritu Santo ha venido desde el momento en que nosotros creemos, el Espíritu Santo ya está en nuestro ser. Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos no solo un pedazo de Dios o no solo una persona, sino que recibimos el paquete completo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, lo que sucede es que a su tiempo se va manifestando la revelación de cada uno de ellos en nuestro ser. Entonces, fíjese usted que Samuel había ungido a Saúl, pero lo había ungido por rey de Israel. Y le voy a decir algo, que Dios nos ungió a nosotros como un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, nos compete estudiar lo que hizo este varón para que no nos suceda a nosotros. Dice, Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un rey? ¿Qué es, digámoslo de esta manera, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como reyes y sacerdotes? Aquí lo dice, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor. Entonces, aquí le explica qué es lo que él tenía que hacer. Y le dice, así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Entonces, fíjese usted que hay enemigos de nosotros que se ponen y que se oponen a que nosotros avancemos en el camino de bendición. Entonces el Señor viene con aquellas cosas. ¿Qué es lo que te ha detenido, hermano? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros para buscar a Dios? Es que mire, hermano, yo fíjese que a mí me gustan las cosas de Dios, pero me duermo, fíjese. Empiezo a oír una prédica y al ratito ya me dormí. Muy bien. ¿Y qué más? Pues es que mire, fíjese que cuando yo quiero escuchar la palabra, viene mi abuelito y empiezo a pelear con él y se me olvida la palabra. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, todo lo que usted quiera. Ya lo sabemos. Entonces tenemos que saber que hay enemigos nuestros, figura de Amalek, que se oponía a que nosotros sirviéramos al Señor como debíamos de hacerlo. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek
por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, ataca a tus enemigos, ataca lo que te está molestando y destruye por completo a todo lo que tiene. Y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombre como a mujer, a niño como a niño de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Le había dicho, mira, tu enemigo, el que te detuvo en el camino de la bendición de Dios, lo tienes que destruir. No puedes estar a medias tintas, tienes que acabar con esto. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim. 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Mire, capturó al rey de aquel lugar. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. ¿Cuál era la orden del Señor? Que lo destruyeran todo. ¿Y por qué no lo destruyeron? ¿Por qué piensa usted que Saúl no quiso matar al rey? Pensemos cuál sería el propósito del rey de no matar al rey de esta gente. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se sacaba Saúl con tener a este hombre Agag a la par de él? Pues que dijeran, qué bueno es este hombre, y se codea solo con la nobleza, y aquel tenía un ego muy grande. Saúl decía, es que estamos en el club donde solo nos reunimos los reyes, y entonces él lo perdona. ¿Y quién soy yo para perdonar al enemigo de Dios, hermano? ¿Quiénes somos nosotros para hacer conforme nosotros queremos, si no es la orden del Señor? Entonces, no solamente eso, sino que también perdonó a lo mejor del ganado. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre, si Dios le había dicho no dejes nada, destruye todo lo que te está afectando? Aquel hombre dijo, no, es que estos animalitos están bonitos, aquí me saqué la lotería. Sí, hermano, Saúl no necesitaba más, si Dios lo había bendecido grandemente. Pero su codicia, él codició lo que era incodiciable, porque esas cosas eran el anatema. Eso le pertenecía a Dios y Dios había dado una orden. Pero todo lo despreciable y sin valor, fíjese, lo que no tenía valor, quiere decir que lo otro era valioso. Lo que era sin valor lo destruyó totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa. Hermano, mire qué dura esta palabra. Y esta palabra no es la palabra de un hombre, sino que es Dios el que está diciéndolo. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Me pesa haber hecho a fulanito de tal, porque en el lugar de seguirme se ha hecho a un lado.
Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Así que toda la noche sin parar, hermano, el profeta clamó por aquel varón. Porque Samuel lo amaba y lo bendecía, hermano. Pero el Señor había dicho, eso no me gusta, eso no me agrada. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Hermano, mire, Abraham donde quiera que iba, lo que levantaba era un altar para el Señor. Pero don Saúl se levanta un altar, un ídolo, una imagen, una estatua. Se puede imaginar. Se puede imaginar, hermano, cómo hagámoslo, echémonos la pensada, como quien dice. ¿Cómo sería el monumento que se hizo Saúl? Ya se imagina a Saúl en su caballo, ¿verdad? Puro Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Elegante el hombre. Pero ¿de quién era la victoria? ¿No era la victoria de Dios? Pero aquel había tomado, hermano. Mire el corazón de este varón. Dice, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Tal vez fueron unas piedras, ¿verdad? Y tal vez, pero hermano, sea como fuere, aquí se muestra lo que había en el corazón de aquel varón. Y he aquí que ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, como que si nada hubiera pasado, hermano, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿y qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Hermano, mire cómo es Dios. Hermano, no nos podemos esconder de Dios. Usted se puede esconder del pastor, del diácono, del anciano, de quien usted quiera. Pero de Dios, ninguno de nosotros, hermano, se puede esconder. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo, mire, ahora ya no es el jefe, ahora ya no es el rey, ahora ya no es el que se hace monumentos, ahora es el pueblo. Es que como era un rey tan bueno, ¿verdad? Entonces escuchó la voz del pueblo en lugar de escuchar la voz de Dios. Y Saúl respondió, los ha traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, pero no es para nosotros, claro, sino que esto es para sacrificárselo al Señor tu Dios. Si nosotros queremos ofrecerle al Señor y no le pertenecía eso a Dios. Entonces, mire lo que estaba haciendo aquel hombre. Estaba ofreciendo una ofrenda que no le había costado. Porque era de Dios, eso ya era de Dios, hermano. ¿Por qué le iba a ofrendar algo que era de él? Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Hermano, a estas alturas ya al hombre se le había parado el pelo, se le había caído la quijada, porque lo había descubierto el Señor. Ya el Señor le había hablado al profeta. Y mire, nosotros, hermano, tenemos más que a un profeta. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que lo conoce todo. Déjame entonces, dijo entonces Samuel a Saúl,
espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla, muy seguro de sí. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado el jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión. Entonces le dice, Samuel le dice, no fui yo quien te mandó, sino que fue el Señor el que te mandó. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Sino que te lanzaste, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces Saúl dijo a Samuel, no hombre, si yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. Mire, él mismo sabía que eso no le pertenecía, sino que eso era del Señor, y entonces lo tenía que destruir para el Señor, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor, he aquí, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión, aquí ya le pone el pecado, ya se lo marca. Entonces aquel hombre no solamente había sido desobediente, sino que se había rebelado en contra de lo que Dios le había dicho. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad. Santo Dios, hermano. Qué tremendo esto. Mire, la revelación es como adivinación. ¿Le parece a usted un pecado malo la adivinación? Tirarle ahí las cartas, ¿verdad? Y eso es contrario a la palabra de Dios, hermano, a lo que Dios nos ha determinado. Entonces le dice, tu rebelión es como que te hubieras convertido en un adivino, en un hechicero. Y como iniquidad, dice, la desobediencia es como iniquidad e idolatría. ¿Se acuerda usted que Saúl se había hecho un monumento para sí? Mire, que era a quien idolatraba Saúl. Él se idolatraba a sí mismo. Por cuanto has desechado la palabra del Señor. Por cuanto has desechado. Escuchemos esto, amados. Mire, le quiero decir algo. Muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas que tal vez nosotros no queremos hacer. Yo sé que a muchos de ustedes y a mí mismo el Señor nos ha puesto cosas que tenemos que hacer y nos resistimos. Mire, yo me he resistido en algunos momentos a hacer cosas que el Señor me está diciendo. Pero, hermano, tengo que saber que el Señor está conmigo
y que yo soy un siervo de Dios y que yo a Él lo tengo que servir con todo el corazón. Y entonces, como diría la ranita, entonces se me pasa, hermano. Y entonces tengo que hacer lo que el Señor me está diciendo. Y cuando yo hago lo que el Señor me dice, cuando yo sigo los lineamientos de lo que Dios me ha dicho, ahora, en este momento oportuno, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Hermano, qué rico se siente. Yo me siento gozoso, me siento agradecido con el Señor de hacer su voluntad, de cumplir con su propósito, de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que seas rey. Ay, hermano, yo no sé qué hubiera hecho yo. Yo no sé qué hubiera hecho yo si el Señor me hubiera dicho: mira, porque no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer, yo te desecho. Fácil es juzgar, hermano. Hay gente que lo juzga a uno. Ay, a saber que el pastor, saber qué está haciendo, saber. Pero usted no sabe cuáles son los pensamientos de Dios y qué es lo que Dios quiere. Yo tengo que actuar en obediencia a lo que Dios dice. Y además que Él perdone con todo amor, se lo digo, ¿verdad? El pueblo con todo amor, hermano. El pueblo no es el que manda. Aquí el que manda es Dios. Y Él sabe lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy me siento agradecido con Dios, porque el Señor nos está llevando a un nuevo tiempo de bendición, a un tiempo de prosperidad y paz. Entonces, confiemos en el Señor, pongamos nuestro corazón en lo que Dios dice que tenemos que hacer y hagámoslo. Fíjese usted que dice: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, mire la respuesta de Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y paré escuchando su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para adorar al Señor. Cuando Natán le habló a David de su pecado, David se enfureció y al oír la parábola dijo: ese hombre es digno de muerte. Y cuando Natán le dice a David: ese hombre eres tú, el corazón de David se compunge, el corazón de David se quebranta y le pide al Señor misericordia. Y David ayuna, y David ora, y David clama por misericordia. Pero Saúl lo que quiere es encubrir su pecado. Y fíjese que David dice: he pecado en contra de Dios. Pero Saúl lo que quería era el perdón de Samuel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel. Imagínese, hermano. Imagínense que Dios había puesto a aquel varón en lo más alto. Lo había distinguido entre todas las tribus de Israel. Y le dice: aunque a tus propios ojos eras pequeño, eras el más insignificante de la tribu más pequeña de Israel, Dios te escogió por príncipe. Y ahora te quito lo que tienes.
te quito hasta todo, a tus hijos, al futuro de tus hijos. Imagínense, hermano, que Saúl tenía hijos, tenía nietos. Ahí estaba su hijo Jonatán, el próximo rey, hombre distinguido, príncipe del pueblo. Y por los caprichos de un hombre, todas sus generaciones van a sufrir, hermano. Todas las generaciones de aquel hombre nunca iban a ser igual, no iban a heredar la bendición. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo. Ya no eran ni ancianos ni eran de su pueblo. Ahora Saúl se convirtió en un usurpador en el trono de Dios. Tomó un lugar que no le correspondía, porque el Señor le dijo: hoy te quito del trono. Entonces todos los años en que Saúl pasó como rey, después se convirtieron en tiempo de usurpar el trono de Dios. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Yo no sé, hermano, qué estaría pensando aquel hombre. Adorando al Señor, levantando manos, ¿verdad? Puro fariseo delante del Señor, con sus filacterias largas y con sus ojos en blanco, como que fuera santo de pueblo, ¿verdad? Pero el Señor ya lo había desechado. ¿Se puede imaginar cómo salió de aquel lugar Saúl? Con el pecho hinchado, hermano. Como que le hubiera puesto una condecoración el profeta. Salió delante del pueblo erguido, pero Dios ya no estaba con él. Amados, que el Señor examine hoy nuestro corazón, que el Señor nos muestre qué es lo que hay en nuestro ser, que el Señor nos hable hoy y transforme nuestras vidas. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. Mire, habían profetas y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía. Nuestras congregaciones deben estar llenas de profetas y maestros. El Señor ha de levantar en este último tiempo un ejército de siervos y siervas con una unción poderosa de parte del Señor para profetizar. A mí me gusta esto, porque mire, el profeta es el que trae la unción, el que trae la revelación, pero el maestro es el que conoce la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener las dos cosas: palabra y unción, palabra y espíritu. Gloria al Señor. A la palabra y al testimonio, como está escrito. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. Mire quiénes eran el listado de los profetas y maestros de Antioquía. Ahí estaba Bernabé,
Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo de Tarso. Entonces fíjese usted que Saulo llegó a ser el apóstol, perito, arquitecto de la iglesia, pero también era profeta y era maestro. Algunos dicen o Saulo era profeta o era maestro, pero yo digo que eran las dos cosas. Y mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, por cierto, este sábado es el ayuno congregacional, hermano. Así que unámonos todos para ayunar. Ayunemos por nuestra nación, hermano, para que el Señor se glorifique en nosotros. Creo que podemos tomar unas 4 horas para dedicarle al Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar ministrando aquí en la casa. Claro, como no podemos reunirnos como quisiéramos, ¿verdad? También le pido a usted que en su casa tome el tiempo para ayunar este sábado. Oremos por las naciones de la tierra, hermano. Dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cuál era la obra para la cual el Señor había llamado a Bernabé y a Saulo? Le pregunto, ¿cuál era el plan de Dios para Bernabé y Saulo? ¿En qué se tenían que convertir Saulo y Bernabé? En apóstoles, hermano, en predicadores de la palabra. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, una pregunta, ¿quién fue el que los envió? ¿Los que impusieron sus manos sobre ellos o el Espíritu Santo? Es que mire, hermano, nosotros tenemos que ser claros y entender la palabra. Se lo voy a leer de nuevo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Punto. Aunque no esté el punto en el original, ahí está. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, siendo enviados ¿por quién? Siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron al Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron un mago, falso profeta judío. Entonces, hay profetas de Dios y hay falsos profetas. Y aquí en el mismo capítulo están todos. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimás, pues así se traduce su nombre, le resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Quería quitar su corazón de las cosas de Dios. Y entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo había enviado? El Espíritu Santo.
Por lo tanto, Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó los ojos en él y dijo: oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo. Santo Dios, hermano. El apóstol Pablo diciéndole a alguien que era hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Mira el corazón de aquel hombre, hermano. Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, se acuerda de un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que andaba, hermano, matando a los judíos que se convertían al Señor, a los del camino. Se llamaba Pablo o Saulo, si lo prefiere. Y cuando se encontró con el Señor, sus ojos fueron cegados. Pero cuando Ananías oró por él, dice la palabra que como escamas, no escamas, sino que algo que tenía en sus ojos que parecían escamas cayeron de sus ojos. Y vio la luz y vio al Señor. Y se convirtió en el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia. En cambio, Bar Jesús, Elimás el mago, tenía su corazón lleno de maldad. Y el Señor le oscureció la vista. El mismo Dios que aclaró los ojos de Pablo, cerró los ojos del mago por su corazón. Entonces el Señor quiere hoy hacer una operación, hermano, tomarnos el pulso y revisar nuestro corazón. Quiero terminar con esto. Jeremías capítulo 17 y verso 9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Hoy no tenemos más que rendir nuestro corazón al Señor. Tal vez te has alejado del Señor, te has apartado, tal vez te enfriaste, pero hoy es un buen tiempo para reconciliar con Él. O tal vez no conoces al Señor y tal vez de casualidad estás escuchando este mensaje, pero no es casualidad, porque es el propósito de Dios. Entonces yo quiero orar hoy por estos dos grupos, para que entreguemos nuestro corazón. Padre, hoy te pido, Señor, por mis hermanos que tal vez se apartaron y su corazón se alejó del Señor, y aquellos que hoy quieren recibirte, Señor, en su corazón. Yo te pido que abras y habites en ellos, Señor, y quites toda cosa que ha limitado que su espíritu sea libre y su corazón sea limpio. Padre, gracias te doy por los que hoy reciben al Señor en su corazón. Habrá fiesta en los cielos por ellos. Asimismo,
Te pido, Señor, por todos nosotros, que te amamos, que te creemos, que te conocemos. Y hoy te pedimos, Dios, que tú nos ayudes. Padre, ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Llena a tu pueblo, Señor, de tu espíritu. Renueva un espíritu recto en nosotros y sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de escuchar el consejo de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que lo guardes. Guárdalo, Señor, de todo mal, de toda enfermedad. Protege su camino, Señor, y que el corazón de cada uno de nosotros sea renovado en tu amor. Dios le bendiga, amado hermano. Hasta la próxima.